Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos. Bienvenidos a la charla abierta número 25 de esta visión global que se llama Hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. Y es un privilegio tener hoy un nuevo orador, el pastor Jorge Soriano, que va a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo y la Iglesia primitiva, o la Iglesia primitiva y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver, vamos a poder escuchar su charla, disfrutar de este tema que toca y afecta a todo el cuerpo de Cristo, al cuerpo del Mesías. Esperamos que se sientan bienvenidos. Esta charla está siendo grabada y la vamos a distribuir en nuestro canal de YouTube, que es TJC2 Conosur. Una vez más, gracias por este tiempo y por sumarse a esta iniciativa. Muchas bendiciones. Pastor Agustín, Sí. te paso la palabra. Muy bien, me toca presentar a Jorge Soriano, con quien somos amigos ya de hace años. La verdad que él pastorea una congregación allí en Villa Devoto, una hermosa congregación, Jorge junto con su esposa, su familia, y bueno, realmente muchas veces yo he ido a esa iglesia a recibir palabra, a recibir ministración. La verdad que cuando a uno le dicen, a ver, ¿qué iglesia podría yo ir? Tristemente, muchas veces no hay muchas iglesias para recomendar, porque muchas iglesias no andan bien. Y yo más de una vez he recomendado la iglesia de Jorge, porque noto que es una comunidad sana, una comunidad donde hay amor, donde se ven los dones del Espíritu Santo, hay una doctrina y enseñanza equilibrada, y por eso, bueno, aprecio a Jorge y su comunidad también. Y realmente me parece que él es la persona indicada para enseñarnos sobre la importancia del Espíritu Santo, que por otro lado, toda la iglesia primitiva, como sabemos, era una iglesia de gente judía, pero gente judía que tenía una gran percepción y realidad del Espíritu Santo. Así que por eso yo le pedí a Jorge que nos ayudara con este tema. Él simpatiza, por supuesto, con el movimiento TJC2, sabe lo que estamos haciendo, y tiene también corazón por Israel. Pero nos interesa especialmente el tema del Espíritu Santo, con el cual él no solo lo habla, sino lo vive. Así que ya mismo creo que va a orar Susi primero y después Jorge va a poder empezar su charla. ¿Está bien? Susi. Amén. Padre, seguimos en tu presencia, Señor, seguimos intercediendo para escuchar más de ti, Señor, aprender. Utiliza la vida del pastor Jorge, Señor, utiliza este tiempo, Señor, para que podamos tener un tiempo en tu presencia, en tu palabra, que nuestros corazones se alineen a tu voz, nuestra alma se aquiete y escuchemos, Señor, el dulce fluir de tu voz, Señor, a través de este pastor Jorge, Señor. También te encomendamos las personas que aún faltan venir, Señor, que tú apresures sus pasos, guardes sus vidas. Y gracias por este tiempo, Señor. Separamos este tiempo para escucharte, separamos este tiempo para aprender de ti, decirte que te amamos, Señor, que tú eres el centro de nuestras vidas, eres el centro de nuestras familias, Señor. Y te damos gracias porque día a día, Señor, tus misericordias son nuevas y tú no te cansas de enseñarnos, amarnos y guiarnos. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Con la presentación que me hizo Agustín me puso una tensión tremenda porque voy a tener que predicar bien ahora. Para mí es un honor esto de poder compartir una palabra con esta comunidad tan amorosa que tiene el sentir de mirar al pueblo de Dios. Y bueno, compartimos algunas charlas con Agustín y eso nos fue uniendo, bueno, hace mucho tiempo y hoy Agustín me pidió que pueda compartir estos principios que creo que en realidad si somos todos creyentes vamos a hacer un recordatorio, vamos a
a recordar algunas cosas que ya sabemos. Yo creo que muchas veces cuando uno escucha una prédica se trata de cosas que nos ayudan a recordar, ¿no? Cosas que quizás las hemos escuchado, pero es como que el Señor está haciendo un énfasis especial para que hay algo que nos quiere mostrar, hay algo que el Señor nos quiere direccionar, entonces trae esta palabra. Así que sabemos que estamos guiados por el Espíritu y justamente este título, el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, podríamos quizás comenzar diciendo que no puede haber iglesia sin Espíritu Santo. No puede haber una iglesia constituida sin la enseñanza y la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a compartir un poco algunas enseñanzas de la historia que se nos presentan en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a tomar algunos ejemplos de cómo se fue moviendo esa iglesia guiada absolutamente por el Espíritu Santo. Así que vamos a tomar en principio dos versículos. El primero vamos a hacer referencia al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tomamos esta profecía que es muy puntual sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y hay un hecho quizás que es bastante importante destacar, que esta profecía es más o menos alrededor de los 820 antes de Cristo. 800 años antes de Cristo. Cuando uno empieza a medir el tema de la historia, no sé, por ejemplo, no sé, Argentina, que tenemos el bicentenario, 200 años de historia, o un poco más, cuando miramos, no sé, la conquista de América, y cuando ponemos que 800 años antes de Cristo está esta profecía, para mí tiene una magnitud de exactitud, una magnitud temporal o atemporal, una magnitud de que la palabra de Dios permanece, que se cumple, que la profecía llega, la magnitud que tiene y la exactitud que tiene esta profecía, la verdad que creo que es asombrosa. Y saltamos de ahí a Hechos, en el capítulo número 2, del versículo 1 al 4, que es la venida del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quisiera tomar algunos principios que unos datos para tener en cuenta en esta profecía de Joel y su cristalización, podríamos decir, en Hechos capítulo 2. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no reposaba sobre toda carne, sobre todas las personas.
había episodios puntuales donde la manifestación de Dios, podríamos decir, a cuentagotas, sobre personas puntuales, para una misión puntual. Esto tenía que ver con que el Señor capacitaba con su espíritu a determinadas personas para funciones específicas. Ahora, cuando viene esta profecía que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, quizás cuando uno se sitúa en el Antiguo Testamento es bastante incomprensible poder llegar a entender desde esa perspectiva, porque justamente está diciendo sobre los siervos, sobre las siervas, está hablando de los jóvenes, está hablando de los ancianos, está hablando de toda carne. Y muchos quizás preguntarían, ¿cómo puede ser esto algo tan real y tan universal? Y lo primero que queremos enfatizar es que la bendición no es solo para judíos, sino también para gentiles. Y justamente estábamos hablando, que recién lo estaba diciendo el pastor Agustín, es que justamente la primera iglesia fue una iglesia de judíos y el Espíritu Santo fue derramado en esos hombres que eran judíos. Y este es un dato que creo que es importante destacar, porque hoy en día nos parece tan lejano esto de que los gentiles hoy en día estemos procurando la evangelización, la unión del pueblo judío, de poder volverlos. Y cuando ellos fueron los que recibieron esta gracia, este poder tan sobrenatural que se derramó abundantemente. Por eso, qué raro que nos suena todo esto de que la bendición no es solamente para los judíos, sino para los gentiles. Nosotros podemos decir al revés, no solamente son los gentiles, hoy en día también es para los judíos. Así que acá en Romanos 10, 11 y 13 dice, en Cristo no hay distinción entre judío y griego, en Cristo no hay ni esclavo ni libre, hombre y mujer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esta primera consideración creo que es importante tenerla en cuenta. La segunda, esta gente que recibe el Espíritu Santo no tenía la Biblia como la tenemos nosotros ahora para poder consultar, o sea, no tenían la accesibilidad que podemos nosotros tener hacia las Escrituras, o sea, las Escrituras estaban ahí en las sinagogas, estaban con la instrucción de la gente, pero la verdad es que la gente no tenía, el vulgo, la gente de la calle, los trabajadores no tenían acceso a lo que nosotros podemos tener hoy, las Escrituras en nuestras manos. Por lo tanto, había una transmisión oral, había una transmisión de enseñanza, había una transmisión de experiencia que se iba dando y bueno, y la gente iba tomando atención a las cosas que se iban haciendo y diciendo, a las experiencias aún espirituales que iban siendo transmitidas. El tercer punto que me parece también importante destacar en todo este entorno es que se destaca en Hechos capítulo 2, versículo 7, cuando se derrama esta glosolalia, esta impartición de nuevas lenguas, un dato significativo que la gente dice en Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La pregunta que se están haciendo la gente que estaba en Jerusalén era un poco, podríamos decir, capciosa, o podríamos decir que tenía ciertos condimentos discriminatorios. Porque está diciendo, no son galileos estos. O sea, ¿por qué? Porque Galilea no era una de las regiones de
de trascendencia cultural, intelectual, productiva. Era una región que no tenía nada, un personaje distinguido, no había grandes oradores, no había eruditos. Por lo tanto, era, cuando uno piensa en el sitio de donde se va gestando esto, justamente en Nazaret fue donde fue el ángel Gabriel a hablar del nacimiento a María. Una región, si uno piensa dentro de sí en una región que podría uno pensarla por ahí para adentro, pero un lugar donde quizás hay robos, hay miseria, hay, no sé, contrabando, hay gente con pobreza, donde no hay un buen sistema educativo, donde no hay buenos hospitales, donde no hay buena asistencia. Bueno, en ese lugar, por eso Natanael, cuando se le revela a Jesús, él dice, de Galilea va a venir algo bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, y justamente cuando la gente está hablando en nuevas lenguas, los moradores de Jerusalén dicen, hey, paren un poco, esta gente no tiene la instrucción como para aprender un lenguaje de esa forma. Esta gente, esto es algo extraordinario. Dentro de toda esta manifestación hay un componente milagroso que sorprende quizás también por este motivo a los moradores de Jerusalén. Y el cuarto punto que quiero destacar es que dice que estaban todos unánimes y juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Es un tema no menor tampoco como para dejarlo pasar por alto. Cuando uno piensa en nuestros días y cuando pedimos la unción del Espíritu Santo, pedimos que el Espíritu Santo esté en nuestras reuniones, pedimos que el Espíritu Santo, bueno, hay muchas demandas que tenemos con el Espíritu Santo. Este detalle de que estaban todos unánimes y juntos, creo que hay una convocatoria espiritual para la celebración de Pentecostés. Era el día donde esos 120 se iban a juntar. Era una celebración especial, había una efervescencia en los corazones de los apóstoles, había una efervescencia de unidad, había un amor entrañable entre ellos, había un deseo de estar unidos, de participar quizás de esas enseñanzas de Jesús, de orar con Él. Estaban solos, ya el Señor no estaba con ellos, y estaban todos, no había faltado nadie, no había excusas, nadie dijo, hoy no puedo ir porque esto o lo otro, pero también estaban unánimes, tenían un mismo corazón, un mismo sentir. Uno de los detalles que aparece por ahí en Hechos es que ninguno decía que pertenecía a lo que tenía como algo propiedad de sí mismo, sino que la compartían. O sea, había tal generosidad que podemos darnos cuenta de lo que estaba sucediendo y en el tiempo ese para que se derrame el Espíritu Santo. Estos 4 puntos creo que son importantes, me parecen importantes destacar, más allá de todo lo que vamos a poder relatar ahora, porque son temas que a veces los podemos pasar por alto en cuanto al tiempo de la profecía, en cuanto a que los judíos son los que reciben el bautismo del Espíritu Santo, en cuanto a que no tenían la lectura de la palabra en sus manos, en que eran galileos, en que era gente iletrada, en que había una pasión en esos corazones de estar buscando de Dios, que vemos un combo tan lindo, tan sobrenatural, que se imparte esa gracia
sobreabundante del Espíritu Santo. No puede haber iglesia sin el Espíritu Santo. Una iglesia no puede funcionar sin el Espíritu Santo. Uno puede decir, bueno, uno tiene las Escrituras, puede guiarse de las Escrituras, pero justamente el Espíritu Santo es aquel que revela la Escritura. El Espíritu Santo es el que abre las cortinas de las cosas que están veladas en la palabra. El Espíritu Santo es aquel que nos da entendimiento, porque vemos en estos apóstoles hombres que eran iletrados, pescadores, gente de la calle, sencilla, que de pronto se levanta el apóstol Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo y da un mensaje magistral, tremendo, que quedan todos tan compungidos cuando lo escuchan que ¿qué podemos hacer? Se sienten tan acusados en sus conciencias, el Espíritu Santo los redarguye, de tal forma que ellos necesitan buscar y dejar que Jesucristo sea el Rey de sus vidas en ese momento y recibirlo y arrepentirse de sus pecados y para que vengan tiempos de renuevo para esas vidas. Y quisiera tocar 4 puntos en el relato que voy a hacer, que es que primero el Espíritu Santo es la fuente de toda la dirección de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia. El Espíritu Santo va diciéndole a los hombres lo que tienen que hacer. Así que voy a hacer un pequeño recorrido sobre algunos pasajes. El Espíritu Santo es el que mueve a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco, Hechos 8:29. Dice, y el Espíritu con mayúscula, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, una directiva especial. Le está diciendo, andá y dirigite a ese carro donde está ese hombre. O sea, una voz audible, detectable, no había una confusión. ¿Será que se me ocurrió a mí? Podría decir Felipe, ¿serán mis pensamientos? No, la definición de Lucas cuando escribe dice, y el Espíritu le dijo a Felipe. O sea, que había una familiaridad en la forma en que el Espíritu hablaba, que no había dudas. No es que, mira, voy a predicarle a esta persona que está, no, dice el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es el Espíritu Santo el que prepara a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio. Está en Hechos 10:19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y fíjense que el Espíritu le dice claramente, che, Pedro, bajá porque hay 3 hombres que te están buscando. Claramente, no fue un pensamiento, una ilusión, no, el Espíritu le dice, puntualmente, hay 3 personas que te buscan. Es el que manda a Pedro que vaya con ellos sin dudar. En 11:12, Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea, primero andá y encontrate con ellos. Bueno, ¿y después qué? Bueno, ahora anda con ellos. Fíjense qué precisión que hay, cómo el Espíritu Santo va guiando los pasos de esa iglesia. Esos discípulos que ya no tenían a Jesús al lado, que tampoco tenían el acceso, podríamos decir, y vuelvo a reiterar, a las Escrituras para revisar qué es lo que tenían que hacer. Ellos, era nuevo todo lo que estaban viviendo. Era toda incertidumbre. Si no tenían la revelación del Espíritu Santo, no podían ellos caminar y avanzar. Por lo tanto, el Espíritu Santo los va guiando. Por ejemplo, otro detalle, que el Espíritu Santo inspira a Agabo para que anuncie el hambre que se avecinaba. En Hechos 11:28.
Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ahí empezamos a ver la manifestación del Espíritu ordenando en profecía los acontecimientos que iban a suceder. Es el Espíritu Santo el que ordena que aparten a Bernabé y a Saulo para que lleven el Evangelio a los gentiles. Hasta ese momento no había una dirección en que tenían que ir a predicar. Entonces, el Espíritu Santo dice concretamente, aparten a Bernabé y a Saulo, nombre y apellido, esta persona y esta. No hay confusión. Quizás había una selección muy grande de personas que tendrían ministerios, personas eruditas, personas capacitadas, pero el Espíritu Santo fue directo. Bernabé y Saulo, sin ningún tipo de duda. Y dice justamente en 13:2, dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo es el que guía las decisiones en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Wow! Fíjense, qué familiaridad en esta frase. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué hubo? ¿Un diálogo ahí? ¿Qué hubo? Una manifestación tan natural, una coherencia tan llamativa que les pareció bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, ok, y ellos dijeron, esto es lo que nos parece. Dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y ahí sigue lo que relata Hechos 15:28. El Espíritu Santo es el que guía a Pablo a través de las provincias romanas de Asia, Misia y Bitinia y Troas, y de allí a Europa. 16:6 dice, y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? No sé, porque el Espíritu Santo lo dijo. El Espíritu Santo sabe muy puntualmente dónde tenía que ir a predicar y dónde no tenía que ir a predicar. No estaban dadas las condiciones, no estarían los corazones preparados, habría lucha, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo les dijo, acá sí, acá no. ¡Wow! Muy preciso. El Espíritu Santo es el que le dice a Pablo que espere en Jerusalén. 20:23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Le va preparando el Espíritu Santo el camino a Pablo diciendo, Pablo, cuidado que vas a entrar en un lugar muy difícil, te van a esperar prisiones y tribulaciones. Podríamos seguir con muchos detalles, pero terminando este primer punto, es que jamás se tomó ninguna decisión, ni se dio ningún paso que fueran importantes en la iglesia primitiva sin la dirección del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo. El segundo punto que quiero compartir es que todos los líderes, ahora nos gusta la palabra líderes, pero bueno, nos gusta más la palabra siervos, pero bueno, ministros podríamos decir ahí, quedamos un poquito mejor. Eran todos hombres llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3, los 7 eran hombres llenos del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Requisito,
sine qua non, requisito innegociable. Todos aquellos que iban a entrar aún en labores que podían ser sociales tenían que ser llenos del Espíritu Santo. No importaba no solamente el testimonio, no solamente si eran gente con sabiduría, sino que estén llenos del Espíritu Santo. Evidentemente, quizás con demostraciones de glosolalia, de hablar en lenguas o de lo que fuera, pero era un requisito básico. Todos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Esteban y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo, lo vemos en 7:55 y en 11:24. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que había sido el Espíritu Santo el que los había puesto como supervisores de la iglesia. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, podemos sintetizar este segundo punto, que todos los miembros de la iglesia primitiva vivían en el Espíritu, que era la nueva atmósfera que se respiraba. El tercer punto que quiero compartir es que el Espíritu Santo era la fuente del valor y del poder del día a día. Los discípulos habían de recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y estamos hablando de una fuente de valor y de poder. Y que, por ejemplo, el Señor se lo dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Es una fuente de valor, dinamis, es la fuente de poder, un dínamo, un productor de energía interna, de valor, de osadía, que les iba a decir, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder y la elocuencia de Pedro ante el Sanedrín eran el resultado de la obra del Espíritu Santo. Hechos 4:31, que sucede algo así como un nuevo Pentecostés, que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que esa osadía de enfrentar al Sanedrín, a los gobernantes, cara a cara, con una defensa, con un poder que no pudieron contrarrestar a la palabra de Pedro y Juan, que con osadía los enfrentaron. Y bueno, eso era producto, no de que Pedro era un hombre fuerte, no, era producto de la verdad que había en su interior, que era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. El valor de los cristianos para enfrentarse con situaciones peligrosas, el poder para resolver más que adecuadamente sus problemas, la elocuencia necesaria, el gozo que no dependía de las circunstancias, todo es obra del Espíritu Santo. Y por último, quiero destacar un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 32, que dice, leemos algo que dice, se dice que el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí encontramos la gran verdad de que la medida del Espíritu que puede poseer una persona depende también de la clase de persona que sea. Quiere decir que sinceramente trate de hacer la voluntad de Dios, experimentará más y más la dirección y el poder del Espíritu, que él pueda vivir una vida cristiana en todo el poder del Espíritu Santo. Quizás esta charla podría ser una síntesis podemos traspolar a lo que estamos viviendo hoy. Y la verdad que hoy en día podemos decir que
la Iglesia no puede prescindir del Espíritu Santo. Yo creo que hay un nuevo hambre, una nueva búsqueda a buscar todo esto. Dios está despertando en este tiempo un hambre espiritual hacia esto que es genuino y auténtico, que no lo puede quizás equiparar ninguna otra experiencia que no sea tan trascendental como la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va guiando a la iglesia. Jesús es el pastor, pero el Espíritu Santo es el que está dentro nuestro y en medio de la iglesia, guiando, direccionando y poniendo las decisiones hacia dónde tiene que encaminarse la iglesia. Quiera Dios que el compartir y el recrear estos pasajes de las Escrituras nos llame a nosotros a un alerta, ¿no? A un despertar, a un wow, ¿todavía esto es posible? ¿Todavía es posible que suceda esta dirección, que puedan suceder estos milagros? ¿Todavía es posible? Muchos dijeron, bueno, porque en ese momento no tenían la palabra, entonces como no sabían qué hacer, necesitaban el Espíritu Santo para que los ilumine. Y yo creo que lo que el Señor está mostrando acá es irrefutable, porque el Espíritu Santo es aquel que hace la obra y direcciona a las personas y a la gente, y es el que toca los corazones, el que da convicción de pecado, el que sana, el que liberta. Bueno, quizás los que tenemos tradición pentecostal nos damos cuenta de que esto es genuino, que es real y que se puede vivir día a día. Bueno, que el Señor los bendiga y les agradezco este tiempito que me han dado para compartir estas meditaciones y bueno, que hayan servido para que nos estimule a que arda en nuestro corazón este fuego y esta búsqueda de buscar más al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, María, te doy, no sé si a María. Ahí está el pastor Agustín. Muchas gracias, pastor Jorge. Y dejamos ahí la palabra con el pastor Agustín, que va a estar invitando para quienes quieran hacer alguna pregunta o reflexionar, pero gracias por esta charla que renueva el entendimiento a través del Espíritu Santo. Pastor Agustín. Queremos ver si hay preguntas con respecto a este tema tan importante, con respecto a este tema del Espíritu Santo, ¿no? Una pregunta que yo le haría a Jorge es, ¿qué pasa que en la iglesia cristiana en general no vemos tanto esta manifestación, ¿no? O sea, parece como que miramos esa iglesia primitiva y vemos la iglesia de hoy y vemos una diferencia, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Jorge? Bueno, la verdad que las respuestas pueden ser muchas, pero se me ocurre en este momento uno de los requisitos para que los líderes de la iglesia tenían que ejercitar, es lo que hablaba antes, tenían que ser gente que había probado la llenura del Espíritu Santo. Hay una fuerza y un fuego que el Espíritu Santo da, que tiene que ser un requisito básico para que podamos actuar en el Espíritu. Ahora, creo que hay muchas cosas que podríamos decir que podemos tener muchos elementos hoy en día, ¿no? Que son realmente muy válidos, pero esta gente lo único que tenía era el Espíritu Santo. O sea, y la manifestación de los apóstoles que decían, bueno, que habían estado con Jesús, y Pablo que lo recibió por revelación, y no había más, no había seminario teológico, no había estudios alrededor de la palabra. Ahora, lo que recibían era todo por revelación, o sea, recitaban las experiencias que tenían con Jesús,
y todos estaban reunidos en el Espíritu Santo. Creo que hoy tenemos mucha diversidad, muchas cosas a las que les prestamos atención y que no digo que son malas, pero creo que algo ha sucedido en el medio, algo ha pasado que hemos perdido un poco ese fuego de la iglesia primitiva, ¿no? que nos llevaba a solamente depender del Espíritu Santo y esperar hasta que hable, esperar hasta que dirija, esperar hasta que nos hable, ¿no? ¿Puedo hablar alguito? Pienso que, bueno, el Señor es tan lindo que ha permitido semejante pandemia, ¿no? Semejante tamaño de pandemia que incluso las iglesias se han cerrado, ¿no? Y en la historia, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en otras circunstancias se han cerrado. Y justo ayer comentamos con María, recibimos una palabra que es nuevo, ¿no? Nuevo y tener entendimiento de lo nuevo, pero no un entendimiento mental, porque al final, si no llega a nuestro espíritu, eso nunca va a ser nuevo. Y el Señor quiere lo nuevo para este tiempo, para, en principio, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestro modo de pensar. Y eso nuevo realmente tiene que quebrar nuestra estructura de años de conocimiento, porque el conocimiento también pienso que nos ha envanecido en cierta forma, ¿no? Pero el Señor es lindo. Yo pienso que este tiempo es tan nuevo que tenemos que ser realmente como niños para ir aprendiendo A, B, C y bueno, ser tan dependientes del Espíritu. A mí me encanta eso porque el Señor es lindo. Al final nos ha dejado el Espíritu porque no entendemos, no sabemos cómo, pero el Señor nos ha dejado una herramienta clave. Pero yo creo que nuestros corazones sí. Eso es algo que también justo ayer en esa palabra profética el Señor nos preguntaba, ¿estamos preparados? Porque al no estar, al no saber cómo hacerlo, es como que nuestro corazón debe estar preparado para eso, ¿no? Perdón, tal vez he hablado mucho. Yo creo, permiso, yo creo que todo se empezó a intelectualizar, digamos, cuando Dios comenzó a ser, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, comenzaron a ser objeto de estudio y no sujetos de revelación. Cuando se empezó a estudiar a Dios, en vez de recibir a Dios, o sea, como un sujeto, no como algo de estudio, es cuando se empezó a intelectualizar, que es la manera de conocer que tienen las ciencias, pero no es la manera de conocer espiritual, porque el intelecto capta el conocimiento del mundo, pero el intelecto no capta el conocimiento de Dios. El corazón espiritual es el que capta, es otro tipo de conocimiento, en el cual aprendemos haciendo lo que Dios nos dice, es decir, haciendo lo que nos dijo el Espíritu Santo. Martin Buber decía, el líder cristiano es aquel que dirige aceptando ser dirigido por Dios. O sea, el verdadero liderazgo cristiano, es decir, yo lo llamo servicio, porque por eso me gusta más la palabra servicio que liderazgo, porque en realidad es un servicio, y los que estamos, entre comillas, liderando en la iglesia, nos damos cuenta de que es un terrible servicio lo que tenemos que dar, mucho más que un liderazgo, ¿no es cierto? Pero, bueno, creo eso, o sea, y hay una palabra, nosotros traducimos un poco diferente la palabra poder. Se puede traducir de las dos maneras, pero a nosotros nos gusta más la palabra potencia. Es decir, que el Espíritu transmite la potencia divina, más que el poder, porque el poder está muy arraigado a lo político, a lo
digamos, a todo lo que significa estar por encima del otro. En cambio, la potencia, porque lo que manifiesta el Espíritu Santo, que vos dijiste muy bien, Jorge, te agradezco mucho la charla, aprendí muchas cosas. Como siempre, un paseo bíblico, yo recibo paseos bíblicos de parte de ustedes. Hermoso todo, todas las manifestaciones en las que el Espíritu Santo habló. Y digamos, lo que transmite el Espíritu Santo, lo que hacía que haya una unanimidad en la comunidad, era la potencia transmitida por el Espíritu Santo. La potencia vital, que es una potencia que es capaz de dar la vida. Y digamos, me parece que es eso, digamos, la manifestación del Espíritu Santo, que después se fue, en un principio, en todas las elecciones de los clérigos, o de los servidores, mejor dicho, hasta el siglo IV, más o menos, fue el Espíritu Santo. Se echaba suertes, es decir, se elegían 3 y se tiraba suertes, pero esa suerte era el Espíritu Santo que elegía. O sea que decimos, echaban a suertes, dice la Biblia, pero porque ellos elegían 3, y después el Espíritu Santo de esos 3 iba a elegir a uno. Como fueron elegidos los 7 primeros diáconos, que cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y lo último que puedo colaborar es, no nos olvidemos que la primera iglesia en el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, perdón, la iglesia de Pérgamo, no es la primera, son todas primeras iglesias de la época del evangelista Juan, a las cuales él les dirige la carta, les dice de volver al primer amor. ¡Ya! No se habían cumplido 100 años todavía, cuando les dice, tienes que volver al primer amor. Has cumplido con todo. Has permanecido, has soportado las persecuciones, has hecho esto, has hecho lo otro, pero te falta algo. Tienes que volver al primer amor, que es la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Jorge. Gracias, Pastor Jorge. Gracias, Enrique. Qué buenos comentarios. Yo tenía una pregunta para hacer al Pastor Jorge y también al Pastor Agustín y Pastor Enrique, ya que son 3 pastores de 3 diferentes contextos. Son pastores amigos, además, que tienen comunión, que se aman, y eso es maravilloso. Ver, acá los tenemos a los 3, uno al lado del otro, y el Espíritu Santo ha hecho esta unión, ¿no? Esta comunión, y aquí con nosotros. La pregunta que yo tengo va a parecer medio simplista, pero es la pregunta que me viene siempre, ¿no? Primero para mí. Si nosotros sabemos con todo el paseo bíblico que dio el Pastor Jorge sobre la acción del Espíritu Santo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿por qué razón continuamente en estos 2000 años, estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de toda la revelación de Dios a un pueblo, sino estos últimos 2000 años, ¿por qué razón siempre nos terminamos corriendo de esa guía? ¿Por qué razón tenemos esta tendencia a institucionalizar la acción de Dios? Y pensaba, ¿qué áreas habría que redimir o atender para que rápidamente podamos volver otra vez a esa guía, ¿no? Porque si los que van a servir las mesas estaban llenos del Espíritu Santo, tenían que estar llenos, ¿qué quedaba para los que ministraban la palabra, para los que oraban por sanidad, o estaban todos en el mismo? Sí, supongo que todos somos parte del cuerpo, ¿no? Pero ¿qué áreas? ¿Por qué razón se termina uno corriendo de la guía y quiere uno pasar por encima y dirigir la obra de Dios? Parece simple y parece la pregunta del millón, pero estaría bueno quizás comentar sobre esto, si les parece. Sí, yo no me atrevo a dar una respuesta. Sí, lo que estoy pensando es que en la iglesia primitiva teníamos un Pablo erudito
un hombre que conocía muy bien la cultura, hablaba varios idiomas, conocía leyes, y al lado teníamos un Pedro, un hombre que simplemente era pescador. Los dos estaban llenos del Espíritu Santo, con perfiles totalmente diferentes, con quizás ministerios también bastante diferentes, pero convivían tranquilamente en una iglesia tan diversa y que no había problemas, ¿no? Quizás hoy en día hagamos énfasis en otras cosas que no son importantes. Se me ocurre que quizás, como decía Enrique, quizás hemos intelectualizado demasiado a Dios, hemos querido estudiar, quizás razonar, y quizás nos alejamos un poco de esa gracia revelada, ¿no? Una revelación tan sencilla y pura que se busca a los pies del Señor. Me parece que se ha cambiado el eje, como decía María, se ha institucionalizado, hemos institucionalizado, me hago cargo, no hay por qué señalar para otro lado. Y a veces hemos creado un sistema donde está todo tan bien organizado que no necesitamos que venga el Espíritu Santo a nuestras reuniones. ¿Para qué? Si ya está todo hecho. Está todo organizado. Ya podemos hacer todas las cosas que se nos ocurrió y el Espíritu Santo queda afuera. Y tranquilamente la gente quizás salga emocionada, la gente salga bailando, pero no estuvo el Espíritu Santo en ese lugar. Y me parece que a veces creo que está ahí un poco, ¿no? Esa falla. No sé, por ahí podría pensar muchas cosas, pero se me ocurre eso decir en este momento. Es decir que, gracias Jorge, Pastor Jorge, recuerdo a un pastor que es amigo del Pastor Agustín, es un pastor pentecostal, que estas palabras, ¿no? Él decía, al Espíritu Santo hay que darle tiempo. Porque resulta que nosotros oramos que venga el Espíritu, pero después queremos que se corra. Porque yo quiero imponer los tiempos, ¿no? Eso puede pasar en el tiempo de adoración, de oración. Es como hay que tener como un equilibrio, ¿no? Donde el Espíritu esté obrando y sea Él quien diga hasta acá, no uno. Pero ese es el gran tema de los horarios y de los sentires que hay también en las congregaciones. Las congregaciones a veces hasta necesitan más tiempo o menos tiempo, pero eso solo lo sabe el Señor. No es sencillo, pero yo hablo a ustedes que son pastores y están a cargo de congregaciones. Yo puedo agregar que además del Espíritu Santo existe el espíritu maligno. Y el espíritu maligno va haciendo, a lo largo de estos 2000 años, fue haciendo un trabajo. No nos olvidemos que el espíritu maligno no perdió la inteligencia, porque Dios no saca los dones. Ustedes más o menos conocen la historia del espíritu maligno. Y el espíritu maligno fue, a lo largo de toda la historia, fue el que se introdujo en algunos aspectos buenos de la política, en algunos aspectos buenos de la ciencia, en algunos aspectos buenos el último siglo de la psicología. Es decir, en aspectos que son buenos, se fue metiendo y fue lentamente, porque es brillante, lentamente fue metiendo una ideología de vida que se opone al verdadero cristianismo y que va a terminar con el anticristo. Y eso es lo que Pablo llama el misterio de la iniquidad. Entonces,
¿Qué pasó? En el siglo IV, cuando... Voy a contar una pequeña historia que es muy, muy graciosa. En el primer concilio ecuménico del siglo IV se mantenía el tema de la unanimidad. O decir, había 388 obispos y tenían que, lo que salía en los términos del concilio, tenía que ser unánime, porque eso manifestaba al Espíritu Santo. Entonces, llegan a determinadas conclusiones y 387 monjes están de acuerdo y uno no está de acuerdo. Y no podían lograr la unanimidad. Como se había metido el rey, es decir, la política dentro de la religión, porque el que organizó ese concilio fue Constantino, Constantino lo resolvió rápidamente, lo echó. Y a partir de ese momento comienza, para mí, la decadencia, porque se metió el poder político. No es a partir de ese momento, siempre, o sea, pero ¿qué sucedió ahí? Hay un gran padre de la Iglesia, que es del siglo IV, que intervino en los concilios, que es San Gregorio de Niza, que dijo, acá ya no se va a dar la cristianización de los paganos, sino que se va a dar la paganización de los cristianos. Y en ese momento, muchas personas se fueron a vivir al desierto, a vivir el Evangelio a rajatabla, porque sabían que el mundo entraba en la vida cristiana. Y eso es el monacato, ¿no es cierto? Y el monacato desarrolló a lo largo de todos estos siglos, sobre todo el monacato oriental, toda una psicología del maligno. Es decir, cómo trabaja, porque ellos lo vivieron totalmente en el desierto. Vivieron todas las experiencias, porque los espíritus malignos viven en el desierto, muchos. Y es decir, ellos han explicado, han contado cómo lentamente se fue metiendo el maligno, y fijémonos que en el siglo XIX se deja de creer en el maligno, y las iglesias ahora no creen en el maligno. El maligno logró que la gente ignore al maligno. Entonces el maligno, ¿por dónde trabaja? Por los pensamientos. Y ahora por los sentimientos. Yo pienso tal cosa, pienso tal otra, pienso tal... Yo pienso, y lo que yo pienso es lo que es. Y ahora ha cambiado eso, y ahora es lo que yo siento. Yo siento que soy un gato. Y bueno, yo soy un gato porque es lo que siento. Y ese es un largo trabajo que hizo paralelamente al trabajo de los verdaderos cristianos, del maligno. Y yo creo que eso es, ha hecho, digamos, y lo va a seguir haciendo, porque la preparación es del anticristo. Perdón por haber por hablar demasiado, pero bueno, yo siempre hablo demasiado. Perdón. No hay problema, este es el momento para compartir. Pastor Agustín, gracias, Enrique. Sí, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que habló Enrique y Jorge, ¿no? Y creo que ahí el detalle que dio Jorge en esa escritura, cuando dice el Espíritu Santo y nosotros, esa pequeña frase revela un montón de cosas, de las cuales Enrique las describe bien, con detalle, pero si miramos esa frase vamos a ver el origen de todos los errores que estamos haciendo en la iglesia. Yo he estado, igual que Enrique y Jorge, en muchas reuniones de pastores, de obispos, de sínodos, y no siempre es el Espíritu Santo y nosotros. Tristemente, nuestras denominaciones, y acá tenemos por lo menos 3 representadas, no han seguido ese patrón. Yo lo puedo decir claramente, yo he estado en reuniones donde se dijo nosotros y el Espíritu Santo, más vale que esté de acuerdo, ¿no? Y creo que esto se ha repetido y se repite hoy. Se repite hoy.
Se repite en la iglesia local, se repite en la iglesia denominacional, se repite en la iglesia mundial. No estamos nosotros siempre obedeciendo al Espíritu Santo. Yo me acuerdo en una reunión que estábamos en la iglesia anglicana con el obispo y varios pastores, había un administrador muy eficaz que teníamos que tomar una decisión y él dijo, bueno, ya decidimos nosotros. Y yo dije, no, pero tenemos que orar. No, no, pero escúchame, nosotros, lo que nosotros hacemos, Dios lo avala, lo respalda. Lo decía con una convicción, pero para mí estaba totalmente equivocado. Y mucha gente que dirige nuestras iglesias más o menos piensa eso. Yo decido, y como ando en los caminos de Dios, Dios tiene que respaldar lo que yo decido. Ahí creo que Jorge, leyendo ese pequeño versículo, nos da la clave de los gravísimos errores que estamos cometiendo. Y no esperar, porque de vuelta nos cuesta esperar. Entonces, ¿qué es más fácil? No, decidamos y ya está. ¿Para qué vamos a esperar un día, una semana, un mes? Eso de esperar al Espíritu Santo, no, estamos en el mundo posmoderno, rápido, el mundo de la velocidad. ¿Cómo vamos a esperar una semana o un mes una respuesta del Espíritu Santo? Creo que ahí está la clave de mucho de lo que nos sucede y así andamos. Bueno, creo que han respondido esta pregunta, esta consulta, ya que tenemos 3 pastores. Pastor Agustín, yo comentaba sobre el pastor Víctor Dorado, Ajá. que él siempre decía, al Espíritu Santo hay que darle tiempo para que Ajá. obre, ¿no? Sí. Especialmente en los tiempos de Sí. ministración a personas, y cuando la persona caía al piso por obra del Espíritu Santo, había un tiempo que el Señor tenía que operar sobre esa persona. Esto en los tiempos de oración. Y siempre recordé esa frase, creo que fue de Dios, ¿no? El tiempo que necesita Dios para obrar. Sí, otra frase que me gusta de Víctor Dorado, un pastor pentecostal de la zona sur. Él venía a nuestra catedral los mediodías donde predicábamos y él decía, me gusta porque están en el hoy de Dios. Y él lo que quería decir era, las cosas que el Espíritu Santo hizo en el pasado quizás no son las de hoy, ¿no? Y vivimos con nuestras denominaciones, con doctrinas y formulaciones y costumbres que vienen de muy atrás, que pueden ser buenas, pero ¿cuál es el hoy de Dios? ¿No? Eso no nos va a venir intelectualmente, nos tiene que venir por revelación, lo que decía tanto Jorge como Enrique, es la revelación la que te muestra el hoy, ¿no? No la podés aprender en un libro lo que hizo fulano, mengano, ¿no? Lo cual es muy bueno, la experiencia es importante, ¿no? Porque es importante, pero el hoy de Dios tiene que ser por revelación. Y de vuelta ahí me parece que estamos un poco escasos de esa parte, ¿no? El hoy de Dios. Amén. Sí, nuestro obispo dice que el tiempo del mundo es presente, pasado y futuro, pero el tiempo espiritual es el presente o el ausente. Wow. Ajá. En la misma iglesia coexisten Claro. distintos pensamientos y esa es la cruz que tiene cada sacerdote, presbítero, qué sé yo, es homogeneizar el absoluto de lo que es una comunidad y el absoluto de lo que es una persona. O sea, hay que hacer ese equilibrio. Es decir, por ahí una persona puede destruir una comunidad, o por ahí no. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque son dos absolutos. Es absoluto que yo soy único y es absoluto que soy comunitario al mismo tiempo. Manejar esas dos cosas es muy difícil. Bueno, vamos a orar y cerrar. Dale, adelante Susana Olcay. Escuchamos tu oración. Ya, te damos gracias en esta tarde, Padre amado, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y has permitido que nos unamos todos en
en un tiempo de recibir de ti, conocerte más, aprender, Señor, y aún los testimonios. Tú eres bueno, tú nos llevas por el camino, nos llevas de la mano a entender, a comprender muchas cosas. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada expositor, a cada interviniente, bendice a cada uno de los presentes y gracias te damos. Y que las próximas charlas, Señor, sean así de mucha bendición para el pueblo, para tu pueblo, oh Dios. Gracias, somos tus hijos. Gracias en el nombre precioso de Yeshua. Amén. 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 Bueno, nos vemos en 15 días. Nos Chao. vemos. Chao, Ya. pastor.